Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy miércoles. Vamos rápidamente a analizar los diferentes asuntos, que son muchos los que tenemos hoy en Café de Periodista. Y lo vamos a hacer con tertulianos habituales, como es Manolo García Deni. Buenas tardes, Manolo. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. También está hoy Tomás López. Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Tomás? muy bien, Jorge. ¿Cómo va el comienzo del curso? Bien. Curso académico, no político. El político supongo que habrá empezado también, ¿no? Pero bien, pero estos calores la verdad que afectan, sobre todo en los centros educativos con 30 chicos en aulas, que por cierto se nota que son de finales de los 60, que no medían lo que miden ahora, porque verdaderamente, o sea, se ve o sea, poco espacio, a veces hasta poca ventilación y mucho calor. ¿Y no hay aire acondicionado? No. Bueno, en cualquier caso, está mucho mejor que cuando yo estudié, ¿eh? Sí, vale. Ya viendo los ratios nada más, están mucho mejor ahora. Cuando nosotros estudiábamos nos metían 30 y 40 en la clase. Yo llegué a estudiar hasta 50 en algunos cursos. No, pero la ratio de 30 sigue estando por lo menos. En primero de la ESO se cambió, pero vamos, en la legislatura anterior se cambió para primero y segundo, creo recordar, a 27, pero en el resto de los cursos está en 30, 31, 32. Y había una cosa que era curioso, esto lo recuerdo porque los que hoy son profesores no sé cómo lo hacen, pero antiguamente había clases de deporte en medio, te podía tocar a las 8 de la mañana, a las 10, a las 11, y claro, cuando veníamos los 40 y nos metíamos después de hacer deporte, de sudar, me acuerdo que había profesores que decían que olíamos a tigre, y es verdad. Traen una muda, se supone, pero igualmente... No, en aquella época no había muda. A poca pena teníamos un buen zapato para poder... No había muda, pero nadie decía nada. Bueno, vamos con una noticia triste, y es que ayer se daba por la madrugada la desaparición de una mujer de 52 años. Finalmente se encontró su coche un poco antes precisamente de la notificación de la desaparición ahí en la zona del risco de Famara, por la zona muy cercana a lo que es el Bosquecillo, y finalmente se ha encontrado el cadáver de una persona que posiblemente sea esta mujer de 52 años, que creo que residía en el municipio de Teguise. Por otro lado, hay una noticia de última hora y de alcance, y es que hay una operación de la UCO, de la Guardia Civil, en este caso en Gran Canaria y en Lanzarote, y se ha detenido a varias personas en esta operación que lleva la UCO, que a las 6 de la mañana salía de los cuarteles de la Guardia Civil, todavía de noche, para registrar, en este caso, y detener a varias personas en un piso de la zona que estamos viendo ahora mismo en pantalla, en la calle Conde Nubleo, paralela a Timanfaya, no, ¿cómo se llama la otra que no me acuerdo? Puerto Rico, perdón, a Puerto Rico. Esto es muy cerca, para que lo entiendas, si sigues por ahí, llegas a lo Subiendo por la Gomejulla a la izquierda. Efectivamente. Bueno, pues esto se trata de una operación de trata de blanca. La Guardia Civil, hemos llamado a prensa a la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, nos dicen que está bajo secreto de sumario, pero que se trata de una operación de alcance donde en Lanzarote precisamente puede ser quizás el apéndice, que la mayor parte va a estar en la isla de Gran Canaria. Pero en cualquier caso no se nos avanza ningún dato, sino simplemente que ha habido registro en varios pisos y locales de Canarias, pero sobre todo de la isla de Gran Canaria y de Tenerife. Y ya vamos con el tema de la inmigración. Realmente ayer estuvo en el Senado, llevó el tema en su primera intervención en el estrado del Senado, precisamente Manolo, Pedro Sanginés. Bueno, me imagino que habrás escuchado los vídeos que nos han mandado de esos cortes, de esa intervención. ¿Qué te parece, Manolo? Hombre, no hay que olvidar que Pedro Sanginés no es, aunque fue propuesto por ellos, el senador de Coalición Canaria, sino el senador por la comunidad autónoma, y que fue precisamente el Parlamento de Canarias quien lo propone. Y tiene su lógica que precisamente sea el senador por la comunidad autónoma quien se dirija a los representantes del Estado para que tomen cartas en el asunto, y que lo haga además en el mismo día o un día después de que se produjera esa avalancha de inmigrantes tiene su lógica. Lo que no tiene tanto su lógica es que no haya una respuesta clara. O sea, no podemos tratar problemas que se han enquistado, problemas que son ya estructurales de nuestra posición, nuestra ubicación dentro de lo que es el tránsito de los tránsitos migratorios, como si fuera algo coyuntural. No es coyuntural.
hay que tener una estructura sólida, consolidada, de la propia Unión Europea y del propio Estado español en zonas como el archipiélago canario, en zonas como la Lampedusa, en zonas en las que hay habitualmente este tipo de problemas y tienen que atenderse. Oye, que no podemos sentir nosotros, porque después está eso, es que tienen la sensación de culpabilidad por no poder atender a estas personas como se merecen, que es igual que el resto de las personas. Pero al igual que si usted tiene a un enfermo niño, lo lleva en pediatra, y si es mayor, lo lleva al geriatra, en este caso... ¿Al pediatra? Al pediatra si es un niño, si es mayor tendrá que llevarlo al geriatra, bueno, si es mayor me refiero muy mayor, porque si no puede ser un internista o cualquier otro médico de medicina general. Pero lo que quiero decir es que en este caso tiene que haber unos recursos encauzados a través de esos servicios que vengan directamente y que, oiga, que tengan su ambulancia, que tengan sus medios para tratar a estas personas como se merecen. ¿Que hace falta ir al hospital? Pues evidentemente tienen que ir al hospital. No sé, Tomás, si tú has podido ver la intervención. Lo cierto es que a mí, yo la escuché y Pedro, a pesar que, bueno, para hacer su primera intervención, el hecho de prácticamente no leer Sí, pero no estamos hablando de un parvulito, pero estamos hablando de Pedro, que ha sido político desde hace más de 20 años, que ha sido presidente del Cabildo, que ha hablado no solamente en cualquier escena política, sino también judicial, o sea, que no precisamente un niño. Pero que es un hombre pero bueno, un Senado, quiera o no quiera, la primera vez sobre todo, a mí me impondría. Él me imagino que tampoco lo pasaría nada bien, pero si lo pasó mal lo disimuló, porque parecía que se envolvía bien. Es de los pocos senadores que no leen, porque normalmente cuando se presenta una moción la mayoría lo leen, ¿no? Él no. Pero es verdad que más allá del contenido, me da la sensación que estas cosas cada uno cumple con su papel, pero las cosas siguen igual. A ver, en el tema del tratamiento de la inmigración, o sea, por una parte está, el problema va a seguir existiendo y quizás a más, es que no sé, uno mira cómo está la situación política y bélica incluso en muchos países próximos, ¿no? O del Sahel, uno mira cómo está Níger, cómo está Burkina Faso, cómo está... ves también, o sea, aunque nos parezca, pero supongo que tiene que influir, o sea, África es un continente que una parte importante de su población sigue dependiendo de los recursos que se generan en el continente. Y yo digo, es que estamos, o sea, si en estos momentos hay en la península ibérica casi 40 grados de temperatura, o sea, estamos en un proceso como el del cambio climático que seguro que va a seguir arrastrando personas a movimientos migratorios derivados de que es que no se puede vivir en determinadas zonas o que no da la producción que, o sea, que nos tenemos que acostumbrar a eso, porque yo a veces oigo mensajes como queriendo parar la inmigración. No, otra cosa es que busques la vía, que eso sí siempre he abogado yo por eso, la vía más segura y más humanitaria para que la gente llegue no a Canarias, al continente europeo, que es a donde quieren llegar, porque es que tampoco termino de entender cómo un continente, supongo porque hay determinados mensajes que se siguen mandando contra la inmigración, pero es que Europa es un continente que necesita gente joven, que está en proceso de envejecimiento, que solamente la llegada de población migrante es lo que puede parar y puede generar, o sea, y puede permitir que ciertos sectores económicos se sigan moviendo. El problema está en cómo llegan, o sea, que en vez de ir a una embajada, y eso no es cuestión nuestra, ni siquiera casi ni del Estado español, sino de una política europea para que la gente vaya a la embajada y luego coja un avión que sale mucho más barato y que no arriesgan su vida, y que luego para esa inmigración, que obviamente va a seguir existiendo ilegal, como bien decía Manolo, haya unas estructuras estables, sólidas y humanitarias para que eso se canalice o se trate en el momento de llegada. Lo demás, porque luego también escucho mensajes del tipo, favorece la inmigración. La inmigración la favorece la situación en la que se encuentra el continente africano y la brecha de desigualdad que existe. Si acaso sean las mafias, ¿no? Pero vemos países... sí, las mafias, pero quiero decir, o sea... Eso es otra cosa que a lo mejor en países podrían de manera... Porque es que estas mafias son muy peligrosas. Ayer llegaba posiblemente desde Mauritania o de Senegal, al Hierro, un cayuco con 275 personas, según cuentan periodistas que vieron cómo llegaron. No se podían ni siquiera... Apiñados, que no se podían ni estirar las piernas. Ni estirar las piernas ni los brazos. Es que estaban... es que ustedes piensen en un cayuco, por muy grande que sean los cayucos estos del Senegal o de la zona de Mauritania, 275 personas. Es verdad que el mar está bueno y tal, pero esto es...
Pero que, por ejemplo, países que tienen ya gobiernos de derechas y de extrema derecha, e incluso que han tenido en la inmigración digamos, su baluarte, como es el caso de Italia, tiene una crisis migratoria brutal. Es decir, la cuestión no es que esta gente vaya a dejar de venir, ni va a dejar de venir hasta que no se solucionen muchos de los problemas que no son de ellos ni nuestros, sino globales. El tema es qué recursos tenemos aquí para canalizar y en fin, y para darle un tratamiento digno a esta cuestión, y luego si realmente la Unión Europea se plantea que los procesos migratorios, en vez de ser de esta manera, tienen que ser reglados y por la vía por la que seguramente a esta gente le gustaría llegar a Europa y no necesariamente a Canarias, porque Hombre, tampoco que vengan aquí. ¿Cuánta gente puede soportar? Por mucho que todavía falte mano de obra en muchos sitios de Europa, pero ¿cuánto? Entonces siempre hay... Sí, no, las dos cosas, o sea, la necesidad de desarrollo del continente, pero también las vías más seguras. Bueno, precisamente lo que le pidió Pedro Sanginés al Estado español es que aproveche que ahora Pedro Sánchez está en la presidencia de la Unión Europea para precisamente avalar las políticas migratorias que existen en Europa con respecto a Canarias, es decir, reforzar esa política en nuestro archipiélago. El centro de atención montado por el Ministerio, para que ustedes lo entiendan, en Casetas junto a la comisaría de Arrecife, la capital de Lanzarote, se desbordó. En estos días, anoche durmieron en una explanada de puertos del Estado, en casetas montadas por el Consorcio de Emergencia en la isla de Lanzarote, y hoy están siendo desplazados a Fuerteventura, para que entendamos la dimensión del problema. Bueno, este corte no era el que yo quería, porque había otro donde él, ya lo pueden ver en el informativo, donde él precisamente pide precisamente que hayan refuerzo de las políticas migratorias europeas. También hemos entrevistado al otro senador de Lanzarote, en este caso el que salió de las urnas en Lanzarote, que fue Manuel Fajardo Palarea, que ayer estaba precisamente también en Madrid. Y él reconoce que un poco por la vía que está diciendo Tomás, que esto es un problema casi sin solución, porque encima se va a complicar más. Es verdad que él dice que efectivamente el Ministerio de Interior debe de estar reforzando los recursos que tenemos policial y de seguridad en la isla de Lanzarote, sobre todo para que no vaya en detrimento de los servicios que hemos dicho tantas veces, de los servicios habituales y ordinarios que tiene la Policía Nacional, la Guardia Civil en nuestra isla. Se le ha solicitado al Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque lo que hay es una sobrecarga de trabajo, eso termina mermando las propias posibilidades y termina afectando a otros puntos que tiene que cubrir la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Incluso podemos hablar de Salvamar, o sea, hay que reforzar en temas, si es coyuntural, coyuntural. Como sabemos que no es coyuntural, por lo menos tener la previsión de que se puedan desplazar a la isla de inmediato ante situaciones, ante picos como los que se están dando. Bueno, en el informativo se amplía las palabras de Manolo Fajardo Palarea y también las de Pedro Sanginés, pero lo cierto, Manolo, es que estamos en un círculo, yo creo que vicioso desde hace mucho tiempo. Vamos. Y lo vamos a estar. No vamos a estar siempre, si no somos capaces de afrontarlo. Está bien lo que dice Manolo. Yo creo que ha querido, sin perder, sin olvidar, que es su partido el que está gobernando el Estado, que es su partido quien tiene que liderar estas reclamaciones y hacer frente. Tampoco quiere olvidarse de la presión que estamos sufriendo. Es una posición además inteligente porque lo hace poniendo de fondo lo difícil o lo irresoluble que es el problema en sí, pero que nadie le está diciendo que lo resuelva. Si en mi caso personal yo no pido que dejen de venir, yo lo que digo es que si van a venir, que sean conscientes de ellos quién tiene las competencias. Y es la Unión Europea, porque la Unión Europea mande sus recursos, porque si somos la Unión Europea, lo mismo da tenerlos en Bruselas que tenerlos aquí, que tener esos recursos metidos en el banco que tenerlos aquí desplegados, que es donde son útiles. Eso es lo que estamos diciendo, porque evidentemente no vamos a romper esa cadena que viene forzada por las necesidades en el continente. No hemos hecho nada en el continente más que expoliar. O sea, yo la verdad que no he hecho absolutamente nada. Pero en el caso de Europa, y tenemos que aceptar también las responsabilidades, lo primero que tendría que hacerse es precisamente aceptar eso.
el daño que hemos causado y las indemnizaciones que habría que tener. Y las políticas, yo creo que es verdad que es complicado, sobre todo en el Sahel, en la zona de los países del Sahel, muy complicado, en Mali, porque son estados, muchos de ellos estados ya fallidos, ¿no? Y es complicado. Pero es una pena, porque eso se ha ido deteriorando con el tiempo cada vez más. Pero nacieron fallidos desde que los crearon después de la independencia. Exacto. Pero fueron estados fallidos porque son estados impuestos. Son estados impuestos, incluso con la independencia, con fronteras que no coinciden con la etnia que había allí antes de llegar los europeos, con problemas porque le hemos obligado a que tienen que relacionarse bajo los parámetros europeos y no los que ellos tenían. Pero me refiero que no es fácil, porque lo ideal que sería, pues, ayudas reales y verdaderas a esos países para que puedan poco a poco ir saliendo y no tengan que la y no apoyar a sátrapas para después ir a explotar el continente como se ha hecho siempre. Efectivamente, entonces, pero se ve que esto está ahora, la Unión Europea, que tiene es más progresista que hace 30 años en ese sentido, pero no tienen capacidad de no sé si de influencia o reales para poder cambiar el rumbo de estos países, ¿no? Y es que va peor. Hay un señor que ha estudiado mucho del continente africano, que creo que es el presidente de la Casa de África en Canarias, el señor Segura, José Segura, que fue presidente que fue socialista, fue delegado del gobierno del Cabildo de Gran Canaria, de Tenerife, fue senador mucho tiempo, delegado del gobierno, diputado, y ahora, si no me equivoco, fue por lo menos presidente de la Casa África. De Casa África. Y bueno, él le escribe algunos artículos y a nosotros nos los envía, y realmente ha estudiado mucho y dice que es complicadísimo resolver este problema, porque efectivamente son estados que ya vienen con mucho atraso, con muchos problemas internos, donde con guerras triviales y tribales, mejor dicho. Y sobre todo porque no es una prioridad África. ¿Cuál es la prioridad ahora mismo de la Unión Europea? El este de Europa. Ahí hay países con dificultades, se va a ampliar ahora la Unión Europea hasta 37 países, se va a coger muchos países que tienen necesidades, los países que hasta ahora estaban recibiendo subvenciones dentro de la Unión Europea van a hacer ya aportaciones netas, o sea, no van a tener ya ingresos para ello, y todos esos recursos que van a ir hacia el este no van a ir hacia otro lado. No se están valorando las necesidades, sino la autoprotección de los privilegios europeos. Eso es así. Pues nada, pues ya veremos. A ver, la realidad es que ayer en Canarias llegaron casi 700 personas en todas las islas. En la mayor de todas, en el Hierro, donde más llegaron, casi 400 personas. Solo una patera llevaba 270 personas. Es la mayor patera que se tiene conocimiento que ha llegado con tantas personas de una sola atacada, de un solo viaje. Y en Fuerteventura se tuvo que desviar, como dijimos ayer, una patera que venía para Lanzarote, la tuvimos que desviar a Fuerteventura porque ya aquí no dábamos avío. Es verdad que se han sacado ayer por la noche, en torno a las 10 de la noche, se sacaron a 190 personas, se derivaron a centros de acogida de Gran Canaria y Tenerife, y ahora también hoy, en torno a esa hora, también se va a sacar a unos 90. Eso va a permitir que ya desde ayer estén durmiendo en el CATE, en la famosa centro de acogida temprana de Arrecife, a esos que se quedaron en caseta en Yo no Puerto sé, Nao. Jorge, los servicios de información que tiene el Estado español, la Unión Europea y todos los que participan en este juego, porque no es casual que vinieran 8 pateras el mismo día y ninguna hoy, por ejemplo. O sea, hay una organización detrás que se puede prever si nos movemos con esta gente, porque igual que hay gente que recibe dinero para un montón de cosas, habrá gente que aceptará dinero para enterarse de lo que está pasando allí. Hombre, yo me imagino que habrán, pero a mí lo que me dicen desde la Policía Nacional es que, yo le pregunto lo que tú estás, ¿por qué coinciden todos a la vez? El tema es que cuando hay buen tiempo, quieren aprovechar todo, dice, por aquello de que el último bobo, y entonces tienen que ir rápido, por si acaso que después venga el mal tiempo y no puedan salir. Entonces se desesperan y quieren salir como sea. Pero si esa es la pauta, Jorge, si el tiempo lo controlamos nosotros mejor que ellos, entonces ya sabríamos cuál va a ser el día, cuál va a ser el primer día de calor. Pues ya está. Entonces vamos a disponernos para que no tengan que hacer todo ese recorrido, sino, oye, ¿de dónde salen? No, o tampoco sabemos de dónde están saliendo. Hay ONG que están haciendo una gran labor desde el punto de vista humanitario. Otros dicen que están facilitando precisamente que la inmigración siga sucediendo. Yo creo que
Mire, yo lo que digo es que la persona que se monta en un barco, ustedes nada más que siempre les digo que hagan la prueba de montarse en un barco y estén una noche en alta mar en una patera para que sepan lo que es eso. Es decir, que por venir para pasar una fiesta no vienen, ¿no? Lo que quiero decir es que a veces hay que tener un poco de solidaridad con las personas. Otra cosa es que haya que hacer políticas efectivas y que efectivamente, como dice Tomás, aquí no tiene que... ellos vienen aquí pero no quieren quedarse aquí, ellos quieren seguir a Europa, ¿no? No, otra cosa es la sensación y el sentimiento que me consta que existe porque uno vive en esta isla y se rodea de la gente de aquí, la sensación de abrumadora que siente la gente en Lanzarote y en Canarias en general, o en el Hierro, es que la gente que llegó ayer a Hierro puede representar el 4% de la población de la isla. O sea, 11.000. Sí, por eso digo, sí, y llegaron 400, ¿no? Porque una cosa de esas, ¿no? 500. Entonces, yo entiendo, ¿no? que cuando la gente escucha, y además eso salen todos los medios de comunicación y genera pues esa alarma de sensación como de que se te va de las manos, una cuestión que no eres capaz de controlar, porque efectivamente da esa impresión, porque además tampoco existen los medios para que parezca que está mínimamente controlado. Pero luego lo otro, o sea, el que es ineludible, o sea, que no queda otra. Otra cosa es, por ejemplo, el tema de la coordinación, no solo en cuestiones como prever cuándo pueden llegar o cuándo no, para que haya unas instalaciones. O sea, es indigno, no solo indigno, sino además que ni le corresponde ni es competencia, por mucho que lo hagamos por solidaridad y que está bien, que termine siendo el consorcio de emergencias quien monte las carpas. O sea, de verdad, una competencia como la inmigración tiene que ser el consorcio de emergencias, que para una emergencia, que si las tiene que poner, las pone. Pero quiero decir, o sea, como bien decía Manolo, aquí debería haber de manera fija, permanente, recursos de la Unión Europea por si una situación de esta se da. O cuando el gobierno de Canarias, por ejemplo, dice que cada vez que va a hablar sobre inmigración, no sabe con quién hablar porque hay como 4, 5, 6 ministerios, el de Interior, el de no sé qué, pero debería estar coordinada la cuestión de la inmigración, por lo menos en Canarias, porque si tenemos una administración insular que termina poniendo las carpas, una administración autonómica que se hace cargo de los chinijos, ¿no? De los que vienen no acompañados, una administración estatal que tiene las competencias, mínimo que sepas con quién tienes que hablar en caso de que una crisis como la que parece que está habiendo en estos días se produzca, pero si no lo otro también es una dejadez, ¿no? O sea, ¿qué el hecho va a suceder? Va a suceder. Pero otra cosa es que tengamos los medios y también cuestiones como puede ser la previsión, las vías para cooperar, etcétera. Bueno, y también otro hecho que no ayuda en este caso a los inmigrantes, pero que la realidad es que el otro día venían un pesquero, en este caso un pesquero, un arrastrero, no me salía la palabra, en este caso de bandera holandesa, tengo entendido. Pues estaba por ahí, por esa zona, y encontró a una embarcación primero y después a otra, y como estaba más cerca de Marruecos, pues habló con Salvamento de Marruecos y le dijo que se dirigiera a Tarfaya o a Tantán, ahora no recuerdo bien qué puerto. Lo cierto es que cuando se dieron cuenta de que iban hacia otra vez hasta África, en este caso al continente africano, hasta Marruecos, hubo una especie de motín en algunos de ellos, de los 40 y tantos, no, 60 y tantos personas que habían, y el capitán pues decidió irse en este caso a Gran Canaria, ¿no? Y llegó a Gran Canaria y ahí a Puerto del Rosario, perdón, a Puerto del Rosario, que está más cerca. Y efectivamente ahora han sido detenidos 5 personas de esos marroquíes que fueron denunciados por el capitán del arrastrero por lo que se conoce por un motín. Y es que es verdad que en la mar, ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque estas cosas, un motín puede ser peligroso, ¿no? En este sentido. Yo entiendo a los inmigrantes, pero evidentemente no los puedo defender en este caso, porque el capitán tiene que hacer caso a lo que le dice la autoridad. En aquel momento la autoridad, al estar en aguas marroquíes, son los marroquíes, ¿no? Aunque bueno, marroquíes tampoco son, porque estaban en lo que se conoce por el antiguo Banco Canario Sahariano, que tampoco era nunca canario, era sahariano, pero en cualquier caso. Bueno, la otra cara de la moneda es que hoy llegaban a Lanzarote, y todo el mundo está contento con eso, Tomás, 10.000 turistas en los cruceros, en 2 cruceros importantes, grandes, y es la otra cara sin duda de la moneda, ¿no? Es una cara. Pero no sé si otra cara, porque aquí estamos hablando de desarrollo sostenible, de un nuevo modelo turístico, y siempre acabamos alegrándonos de que lleguen un montón de turistas. Realmente se analiza el impacto que tienen estas visitas de cruceros y la rentabilidad que realmente tiene, porque los mismos que critican el modelo
Los mismos que nos hablan de un modelo élite, un modelo plus, un modelo premium, son los que después alaban también que entren pues, en 10.000 personas que no sabemos exactamente qué es lo que hace. Hay predisposición para atender a estas personas como se merecen cuando están de turismo, o solamente las recibimos y nos alegramos por el hecho de las estadísticas. Al final decimos, han venido 300.000 cruceristas, pero realmente el impacto económico que tienen es mejor que otras opciones de menor cantidad y mayor rentabilidad. Hombre, lo que dicen ellos es que los turistas, los que vienen ahí, tienen un gasto medio, dice, por puerto, por lo menos de entre 100 y 150 euros. Hombre, algo de dinero dejan, evidentemente. Que yo creo que se le puede, como insinúas tú, Manolo, darle otra, digamos, no otra bienvenida, sino en cualquier caso, tener una estructura para que haya una mayor, para que ellos lo pasen mejor, estén mejor, pero también todo el mundo, sobre todo los comercios y tal, saquen más dinero. Los centros turísticos sí sé que sacan una partida importante de dinero gracias a las excursiones. Yo la parte, porque coincido en el análisis de que nos hemos centrado en los últimos años especialmente, y sobre todo después del COVID, en quizás por ese bajón que tuvimos, o sea, por ese cero turístico, en contar gente sin importarnos a veces no tanto ni el beneficio, ni también el beneficio social, no solamente lo que deja a los empresarios, sino cómo está, hoy por ejemplo sabíamos que también ha bajado el paro, sí, pues que en una isla en donde la gente trabaja pero sigue siendo pobre, en una isla en la que la gente trabaja pero no puede alquilar una vivienda y no puede emanciparse ni con 30, ni con 35, ni con 40. También ese tipo de cosas, o sea, las estadísticas que hay que mirar son varias, ¿no? Pero bueno, con el tema del turismo de crucero yo sí que creo que por mirar algo que sí creo que podría ser positivo per se si se aprovechase bien, es el tema de Arrecife. O sea, Arrecife yo noto, sobre todo la zona centro de Arrecife, que está moribunda, por no decir muerta. Locales comerciales en la calle Real, que ya no estamos hablando de las paralelas, ni de o sea, que están... Y este tipo sin vida. Y que este tipo de turismo, solamente por un hecho geográfico, que es que llegan al puerto de Arrecife y que caminando se colocan prácticamente al momento en el centro de Arrecife, sí creo que podrían, pero para eso hace falta que también hagamos algo de nuestro lado. O sea, porque claro, seguro que se corre la voz, o seguro que si te das una vuelta y lo encuentras todo cerrado y aburrido, te mandas a mudar para otro sitio, ¿no? Creo que hay una oportunidad perdida con respecto a eso todavía. Espero que en algún momento sepamos buscar un encaje a la calle Real, sepamos buscar un encaje al patrimonio, aunque sea humilde, pero bueno, la gente cuando va de viaje también elige en ocasiones ir a sitios humildes, o sea, yo qué sé, a la famosa Alfama en Lisboa, es el barrio popular de pescadores de la ciudad y es lo que más se pasea porque tiene un encanto, y Arrecife podría tenerlo, pero no lo tiene. Su patrimonio está por el suelo. Hay un centro comercial que sí recibe, y yo los veo a los turistas, pero no se ha conseguido conectar cuando está a 5 o 6 minutos andando del centro de Arrecife, ese centro comercial, con el centro histórico de la ciudad, para que haya un flujo y para que haya una sinergia. Entonces yo sí veo ahí una asignatura pendiente, veo también muchas obras por Arrecife, confío y soy optimista con lo que le pueda pasar a esta ciudad, pero creo que los cruceros deberían beneficiar a esta parte de la isla en la que al final vivimos la mayoría de los nacionales. Yo creo que el análisis que hay que hacer de Arrecife, precisamente el planteamiento que estás haciendo tú, Tomás, no es analizar si los cruceros son buenos o son malos, porque realmente nada es bueno o malo. En general, habría que ver las dimensiones realmente, pero yo creo que no es la solución para Arrecife. Sinceramente lo creo, primero porque está acotado a un tiempo determinado, segundo porque no somos capaces de rentabilizar ese mogollón en tan poco tiempo, tercero porque el problema del centro de Arrecife yo creo que no es solo económico, es habitacional. O sea, desde la calle Triana hacia abajo, y sigue usted por la calle León y Castillo, coge toda esa zona, lo que tradicionalmente hemos llamado el centro de Arrecife, y está completamente abandonado. Pero no solo los comercios, los pisos. O sea, usted se da una vuelta y ve todo abandonado. Yo creo que el que se dedica a gestionar Arrecife y quiere reconvertir la ciudad de Arrecife desde los parámetros de que ya no queremos hacer lo que queríamos hacer antes, que era aislar a la población local del turista, porque si aceptamos cruceristas, vamos a aceptar a lo mejor que haya un par de hotelitos en Arrecife, que le dé vida. Vamos a
incentivar que la gente viva en el centro de Arrecife, una zona segura, una zona peatonal, una zona con pequeños sitios donde vivir sea agradable. Pero yo creo que es lo que se está pretendiendo buscar, lo que pasa es que no se consigue, pero yo creo que eso es lo que se pretende. Pero ¿cuáles son las medidas para hacer que la gente venga? Yo no veo medidas. Es verdad que se habla mucho y nos engañan siempre. Y nos engañaron cuando nos dijeron que el Open Mall iba a ser el gran reactivo del centro de Arrecife. Va a estar allí, pero la gente va a venir, va a pasear. Los que conocíamos cómo funcionan los centros en algún otro sitio, lo decíamos, la gente viene, mete el coche en el garajito, que lo tienen ellos allí bien puestito, va arriba, se da una vueltita, se gasta el dinerito, se toma una cervecita, si le apetece, coge el cochito y se vuelve a su casa. No se ha visto impacto ninguno en el centro de Arrecife. No, sobre todo porque no se ha hecho nada precisamente para que haya impacto. Es decir, si no se hace nada, que se había prometido hacer, mejorar la vía de, en este caso, la que baja de Pérez Galdós, creo que es la calle que baja, ¿no? Pérez Galdós desde el Valterra, ¿no? Hombre, está la León y Castillo, y se ha hecho poco. Precisamente Elizabeth Merino es la concejal de turismo del Ayuntamiento de Arrecife, y ella nos decía que efectivamente están tratando de dinamizar la ciudad, sobre todo cuando vienen estos turistas, para que, en fin, sean bien recibidos. Era un objetivo claro, el que este día llegara, poder obtener hoy esa dinamización a pie de crucero y que los cruceristas que llegan a Arrecife se sientan bienvenidos. Y así lo vamos a seguir siendo. Por lo menos tenemos 250.000 cruceristas que van a estar recorriendo nuestra ciudad y que se merecen ese recibimiento en nuestras calles. 250.000 turistas, por si acaso, para que nadie se asuste, no están hoy. Eso es lo que van a venir a lo largo de la temporada turística del crucero, que suele durar entre 8 y 9 meses. Hay, por cierto, una noticia del Cabildo de Lanzarote, que ayer celebraba un consejo de gobierno y, entre otras cosas, empezaba a andar ya era hora, la aprobación inicial del plan especial de la Jeria. Era un plan que ya se redactó en su día por parte de Gesplan, del gobierno de Canarias, que se aprobó definitivamente, pero fue recurrido y los tribunales lo tiraron al suelo. Luego han pasado, si no recuerdo mal, entre 6 y 8 años y todavía no se ha podido redactar ningún documento. Ahora la nueva administración ha decidido, con Jesús Machín al frente, sacar este plan. Creo que nos cuenta lo que se va a empezar, porque van a ser como una especie de consulta en la web para que la gente que está afectada o no afectada, pero que quiera opinar sobre este plan, puedan hablar. A ver lo que nos comenta, qué objetivo persigue con esta consulta en la web del Cabildo, en este caso Jesús Machín. Ordenar todo lo que hay dentro de la Jeria, la posibilidad de, por ejemplo, una reivindicación de los bodegueros de soterrar esos tanques, la posibilidad de tener energía de autoconsumo en sus instalaciones, la posibilidad, que es lo que más me ha hecho hincapié el Consejo Regulador, la recuperación de fincas. Bueno, este era alguno de los objetivos que se persigue con este nuevo plan especial, si finalmente se aprueba, Manolo. Yo creo que hay que ser generoso cuando se pretende poner en marcha cosas, pero cuando estamos acostumbrados a que se inicien 10, 12 veces las mismas cosas y nunca se finalizan, hay que ser muy cauto, muy cauto. No se puede estar celebrando que precisamente se lleve al Consejo de Gobierno del Cabildo reiniciar el expediente para la aprobación del plan general, para el plan especial de la Jeria, como si se hubiese llevado ya al Pleno la aprobación del mismo. Generosos sí, tontos no. Con estas medidas ya nos engañamos muchas veces. Yo creo que es una medida, que es una decisión que había que tomar, hay que meterse en el carril, pero no podemos estar celebrándolo como si se hubiese hecho. No se ha hecho absolutamente nada. Hay que ser tremendamente riguroso y exigente. No basta con saber lo que quiere la gente de la Jeria, que hay que saberlo, evidentemente. Hay que saber qué queremos nosotros hacer y qué se nos permite hacer en un paisaje protegido como la Jeria. Porque hay otro segundo corte que creo que habla de que está abierta para todo el mundo, no solo es para la gente de la Jeria, que me imagino que los más afectados son los que más opinarán, sobre todo para resolver sus problemas y sus intereses, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a defender sus intereses, Tomás. Sí, la verdad que con lo de la Jeria, o sea, me parece bien, o sea, ¿quién va a estar en contra de que se dé un paso como este en materia de
en materia de planeamiento, ¿no? Que es necesario. Pero yo pienso que hay que tener, o sea, primero, nos hemos planteado como sociedad cuál es el valor más importante que tiene la Jeria. O sea, porque para mí el valor más importante es el paisajístico, que va asociado al agrícola. Y muchas veces se dice que, por ejemplo, un tema que nunca he terminado de entender es que si no se les permite a las bodegas una serie de dimensiones y tal, entonces va a redundar o negativamente en los otros dos cuestiones. Y yo sigo sin saber por qué fuera de la Jeria no se puede hacer vino de Lanzarote. Creo, de verdad, que muchas veces me lo he planteado, ¿por qué? Si digo yo que si la uva se traslada, pues no sé, a Playa Honda, a Arrecife, a tal, para que se elabore, porque creo que las dos cosas a lo mejor son incompatibles. O sea, está bien, porque además fue porque históricamente las bodegas, incluso la más antigua que lleva en funcionamiento de Canarias, está en la Jeria, que hay allí bodegas, pero si lo que se quiere es una producción vinícola con la cantidad que además se está exigiendo en los restaurantes de la isla, en el exterior, pues a lo mejor tenemos que plantearnos que lo que conviene a la Jeria es conservar el paisaje y un modo tradicional, y luego se podrá seguir plantando y se podrá seguir produciendo vino en otras zonas de la isla. Yo no sé si eso ni siquiera si lo tenemos claro. O sea, me parece correcto que se inicie, pero por ejemplo, ¿por qué no hay, no sé si usted lo sabe, por qué no hay bodegas prácticamente, aparte de algunas familiares y tal, artesanas, fuera de la Jeria? Si a lo mejor lo que nos tenemos que plantear es que o sea, el vino puede ser un negocio importante. El plan especial que se aprobó en su día lo que hacía era solo recoger y prohibir cualquier otra bodega más de la que existente, que esto siempre ocurre lo mismo, beneficia al que ya está y perjudica al que quiere ponerse. Pero bueno, siguiendo tu argumento, pues parece que va más por ahí. Hoy se están haciendo, por ejemplo, bodegas fuera, en Playa Honda, están poniendo en la zona industrial de Playa Honda, se está haciendo una bodega, precisamente, ¿no? Bueno, el grupo de Espínola, ¿no? Está yo creo que además... Hay otros, en cambio, que teniendo bodegas en Tías, por ejemplo, en el pueblo, lo van a meter, quieren meterlo pues en fincas donde ellos quieren... Sí, pero no necesariamente en la Jeria. Yo creo que lo primero... No en la Jeria, exactamente. Lo primero que hay que tener claro, por ejemplo, el Gran Valle de la Jeria, que no recuerdo ahora el nombre, entre lo que está entre la montaña de Diama, lo que es el corazón. Eso lo que hay que proteger, claro, es que se tiene que mantener la arena, se tienen que mantener los socos, se tienen que mantener los agujeros, porque esa es la belleza. Yo recuerdo una vez estar en Londres y acercarme al centro de historia natural, o algo así se llama, no lo recuerdo bien, y había una foto de 20x30 de la Jeria, una foto aérea. Impresionante, es que me emocioné como un niño al ver aquello allí en el centro, porque era realmente impresionante. Eso hay que mantenerlo. El objetivo principal tiene que ser eso, porque eso es la esencia. Sobre todo lo que dices tú, el corazón. Hay que diferenciar entre una bodega museo y una bodega industrial. Las que están allí son bodegas museo. Sirven como dinamizadoras del espacio, evidentemente, porque tú vas al espacio, disfrutas de ese vino, pero podemos hacer como se hace en Catania, que aquel vino que se produce en la cercanía del Etna, te puede costar 130, 140 euros la botella. Sí, o sea, yo estuve este verano allí y así. Y después no hay vino con las mismas uvas de distintos sitios, no, ese por supuesto que no, pero el de 30, 40 euros y el vino un poquito más caro que en España, pues sí. Y además se produce la contradicción, Tomás, para que veas tú cómo es el cuento, que la gran cantidad de uvas que se están pisando, que se están recolectando, que se están convirtiendo en vino en Lanzarote, ni tan siquiera se recolectan en la Jeria. O sea, en la zona de las Quemadas, en la zona de la trasera de Tinajo, se está plantando en nuevos sitios con sistemas que yo entiendo que son mucho más productivos. Entonces, quien quiere plantar parras para coger uvas y para comercializar el vino, a mí me parece muy bien. Pero tiene que ser desde un prisma distinto que el que está en el corazón de un paisaje protegido. Eso tiene que ser así. Lo que pasa es que, Manolo, lo que pasa es que yo, y esto ya ahora tenemos que entrar y no vamos a tener tiempo para darle la palabra porque ya me están diciendo que tiene que entrar. Lo que pasa es que aquí pasa lo de siempre. Es decir, quien está en el centro de la Jeria son los que hay que darle más facilidades porque son los que la rentabilidad es mínima. ¿Por qué crees tú que todo el mundo ahora está plantando por fuera? Porque la rentabilidad de la Jeria cada vez es menor, lo que es la producción. Una parra, para que ustedes lo sepan, de la Jeria, que tienen algunas hasta 80, 90 años y algunas incluso son centenarias, pues te produce como máximo en un buen año entre 15 y 20 kilos. Eso es una ruina en comparación con otras parras que se producen en otras zonas de España, ¿no?
En cualquier caso, es un tema complejo. Yo lo único que espero es que efectivamente, yo incluso, si te voy a decir la verdad, yo siempre digo que a la gente hay que oírla, pero no hacerle caso a todas, porque cada uno va a defender su interés. Es decir, el bodeguero su interés, el que tiene su casa, el interés de la casa. Yo creo que esto tiene que ir un poco más allá. Es verdad que hay que ser demócrata, hay que intentar tener el consenso máximo, pero en Lanzarote a veces lo que nos ha llevado de esto es que no se haga nada. Por lo tanto, yo creo que son los técnicos, los expertos, los que tienen que, con el Consejo Regulador del Vino, que evidentemente tiene que tener un papel fundamental, quienes tienen que ya exigir e intentar que en esta legislatura, en estos 4 años, no haya una excusa para no aprobar ese plan especial de la Jeria. Vamos con nuestro invitado, el teniente alcalde de Arrecife, precisamente Echeverría Eugenio. Bueno, pues tenemos al teniente alcalde de Arrecife. Precisamente hace un momento, Echeverría Eugenio, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos los que Estábamos nos aquí ven de hablando su casa. y no estábamos hablando muy bien de Arrecife, es decir, por lo menos ellos. Yo más o menos siempre intento hablar bien. Pero... Yo que lo lamento, no los venía escuchando porque venía en el coche. Bien, pues venía hablando mal de Arrecife en el sentido de que Arrecife sigue estancada, que Arrecife le está costando mucho a esta capital salir adelante, que va uno por el centro de la ciudad, sobre todo en lo que es el corazón, la calle Real y tal, y todavía ve que los comercios siguen sin salir adelante. ¿Cómo ve usted la situación? A ver, evidentemente no tenemos varitas mágicas, en 3 meses no se arregla la situación de una ciudad, pero yo sí creo, y también lo digo desde la ilusión que quiero mantener, que las cosas empiezan a cambiar. Evidentemente, si en 3 meses les dijéramos que vamos a abrir los comercios del centro y que vamos a dinamizar toda la ciudad, les estaríamos engañando. Entre otras cosas porque la administración no abre comercios, ni cambia horarios, ni repercute. Nosotros tenemos que poner las medidas para que la deriva a la que ha ido el comercio de Arrecife cambie. Con animación y con actividades y eventos que llamen a la gente a visitar el centro, facilitando el tema de los aparcamientos, dotando los espacios públicos del estado en el que tienen que estar, y todo eso se está haciendo. Hay que darse un paseo por el centro de Arrecife para ver que tenemos arrancadas más de 6 obras que tocan a la parte central y que buscan precisamente pues dinamizar la parte pública. Nosotros podemos intervenir en la parte pública, tenemos muy buenas noticias con el proyecto de la Plaza de Las Palmas, quien tiene que venir este medio por la avenida ve que están a buen ritmo tanto las obras de la calle Manolo Millares como las obras de la avenida Fred Olsen, esa peatonalización que vamos a emprender en el centro. Se están ejecutando aceras en la parte central, estamos caminando en el plan de peatonalización, se está ejecutando ya la segunda fase del plan de asfalto, y todavía falta mucho por hacer, pero de no hacer nada yo creo que la cosa ha cambiado bastante. Bueno, antes de nada decir que él es teniente de alcalde y además es también concejal de festejo, contratación y Hacienda. Yo creo que fue bastante agrio nuestro nombre, Jorge Col. En realidad no planteamos la cuestión con esa actitud que tú nos has imputado. No, yo exageré un poco porque no tiene gracia. Entre otras cosas, porque yo sí quiero reconocer y quiero hacerlo porque hay que ser honesto también. Yo creo que es de los mejores inicios de un mandato de este siglo. Lo digo sinceramente, la gente dice... ¿De este siglo? Sí, de este siglo. Bueno, de este siglo. Sí, claro, de estos 20 años. De estos 20 años. De estos 20 años, yo creo. He visto ilusión. Veo un equipo de gente joven que parece que quiere hacer cosas. Es verdad que hay marketing, es verdad que lo hay, porque sabemos además quiénes lo hacen. Pues eso y además, Severino, y Severino es un buen profesional en ese sentido, y yo siempre lo digo, siempre que se le controle. Pero... se están haciendo cosas. Por ejemplo, a mí las fiestas que la lleva usted, lo he felicitado públicamente y se lo repito. Yo creo que hace falta gente, incluso en las fiestas, con 2 dedos de frente. Si es posible con 3, mejor. Gente que vea la fiesta y que sea capaz de divertir a la gente en su momento y que les ilusione con su propia ciudad. Eso se ha conseguido. Pero también es verdad que no se pueden hacer grandes cosas, pero sí se pueden proyectar grandes cosas y ver los problemas y proyectar soluciones. Y lo que estábamos diciendo es que el centro no se va a solucionar pintando el asfaltado, haciendo una cerita más o menos y cosas por el estilo. Hay que afrontarlo. Hay que ver qué modelo de ciudad queremos. ¿Cómo vamos a llenar de gente el centro? ¿Nos vamos a seguir creyendo que van a venir de un centro comercial, que van a venir los cruceristas y nos van a dar millones cuando se vacían las casas del centro?
¿Hay un proyecto, hay una idea común de ustedes? ¿Se va a hacer algo en ese sentido? Partiendo de que comparto al 120% lo que dice Manolo, es decir, cuando hablamos de dinamizar la ciudad, no son actos puntuales, es decir, la filosofía con la que creamos el programa de Fiestas San Ginés es la filosofía con la que queremos construir ocio en el centro de la ciudad. Y hablo del centro como hablo de los barrios, que no deben quedarse exentos de esa planificación. Yo siempre digo que a mí me gustaría de que la gente tenga un concepto de que en Arrecife siempre están pasando cosas. ¿Qué? Pues en Navidad la celebración de Navidad, en San Ginés la de San Ginés, en Carnavales las de Carnavales, pero durante el año tenemos que generar la sensación en la gente de que en Arrecife siempre pasan cosas. ¿Para qué? Para que cuando estoy en casa y no tengo mucho que hacer o me apetece un rato de ocio, sepa que bajando a Arrecife hay cosas siempre, que unas veces más a mi gusto, otras veces menos a mi gusto, unas veces estarán haciéndose un concierto de rock, otras veces estará una actuación folclórica, otras veces habrá una actuación de humor, pero que la gente venga, como decíamos antes, al puerto, porque aquí siempre pasan cosas, porque cuando la gente viene, llena las tiendas, llena los locales, llena la restauración. El otro día, comentando con la programación de Navidad, de la que ya estamos inmersos, con comerciantes de la zona, me decían, oye, está bien la dinamización de la zona, pero no me pongas conciertos en horario comercial, porque si me vacías las tiendas para que la gente vaya a los conciertos, evidentemente, y esas cosas hay que hacerlo de la mano del empresariado, del comercio de la zona. ¿Por qué? Porque a lo mejor los conciertos, o los ventorrillos, o el ocio, por así decirlo, que necesita más atención de la gente, tienen que hacerse en los horarios de apertura, de descanso o de cierre de los comercios. Y en el resto de horarios tiene que haber vida en la calle para que sea atractivo estar entre tienda y tienda, porque ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, de la campaña navideña que queremos arrancar desde el 25 de noviembre? Pues que la gente sepa que en Arrecife hay cosas, y que venga y que sus compras, en lugar de encerrarse en un centro comercial a hacerlas, pues venga a hacerlas en un sitio agradable, en el que hay actividad, lo en que el sea que además hay una buena oferta. abierto, que es lo que puede ser Exacto. Arrecife en su parte central. Lo que pasa es que no es fácil, entre otras cosas, por un poco también insinuaba Manolo, es que también las casas, ahí es que la gente, yo creo que ahí podía vivir mucha gente en el centro de Arrecife, y hay mucha gente que no puede vivir porque están las casas hechas un desastre, patrimonio no les deja, ustedes tampoco ponen mucho empeño por lo que yo estoy viendo, no ustedes, me refiero que desde hace años no se pone mucho empeño para que se pueda hacer nada, ni alentar al empresario para que lo haga, ¿no? Ayer mantuvimos una reunión con el tema del catálogo de patrimonio que tiene que sacar el ayuntamiento, pero que requiere de un informe de patrimonio del Cabildo de Lanzarote. Yo me llevaba las manos a la cabeza cuando me decían que uno de los criterios que se habían puesto en algún momento sobre la mesa por parte del Cabildo era que todas las edificaciones de más de 50 años fueran protegidas en un catálogo. Yo decía, sí, ¿por qué? ¿Con qué criterios? Es decir, oye, que yo entiendo que los edificios que tienen un interés patrimonial o unos valores patrimoniales que salvaguardar se pongan en un catálogo blanco sobre negro, qué es lo que está protegido, qué se puede actuar y cómo se puede hacer. Pero un criterio de 50 años. No. Hay edificaciones de 50 años y de 60 y de 70 sin ningún valor patrimonial. No, que habría que ni tirarla estético, por obligación. ni de conservación, ni de valor histórico o cultural, y no se puede preservar por preservar. Hay que mantener y preservar y proteger lo que es digno de protegerse. Lo demás hay que dejar que evolucione. Y valorar a aquel que quiera realmente rehabilitar, porque muchas veces sufren un calvario a la hora de los expedientes, del tiempo que tardan. Jorge, incentivar que esos edificios, es decir, aprobar un catálogo conlleva aprobar una ficha financiera para que las personas que tienen un inmueble tocado por el catálogo tengan la posibilidad de recuperarlo. Oye, si yo puedo sustituir mis ventanas de mi vivienda o de mi local a un PVC que me cuesta 3.000 euros y usted me obliga a hacerlo en madera de moderera porque mi edificio está protegido, ¿quién me paga la diferencia entre los 3 y los 15.000 que a mí me supone? Hay que reconocer que aquí un empresario que, bueno, ha sido un buen empresario en el sentido de que ha sabido él y su familia obtener muchos beneficios, que es la familia Espínola, ha hecho una restauración ejemplar en la plaza de... Ha hecho dos, es decir, dos recientes, una en la calle Canalejas y otra en la Plaza Las Palmas, que son dignas de admirar y de seguir el ejemplo. Yo esas cosas, pues un dinero que de alguna manera posiblemente se saca mucha más rentabilidad dedicándoselo a otra cosa, pues bueno, lo han destinado ahí. Es un dinero que no es perdido porque eso tiene un valor, pero es cierto que han hecho un esfuerzo económico que podían haber sacado mayor rentabilidad en cualquier otro negocio. Tomás. Y en esa transformación de la que estábamos hablando que Arrecife necesita, parece que por fin sí se habla del tema de la peatonalización, o se habla, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos un tramo
de la avenida Alfredo Olsen que se va a peatonalizar. Hay cada vez más, yo me alegro muchísimo de que por fin se pueda transitar con normalidad por una calle tan céntrica como es Canalejas, ¿no? O sea, que no se podía caminar, o sea, no se podía ¿Ya caminar. está abierta, No sé qué, bueno, digo, pero está en ellos, no sé si está abierta, pero ya era muy difícil, ni dos personas juntas, ni una... Bueno, lo de la acera era ridícula. Por eso te digo, ese tipo de cuestiones. Pero sí que uno todavía retumba esa mentalidad, desde mi punto de vista muy vieja, de pensar que se puede llegar a la ciudad, o sea, que a Arrecife hay que ir en coche. O sea, que yo, por ejemplo, ahora me he mudado a vivir en Arrecife y yo no cojo el coche para nada. O sea, cuando es verdad que yo todavía me da las piernas y la movilidad para caminar o para coger la bicicleta. Pero digo, esas alternativas de movilidad se están poniendo también en serio, porque por ejemplo uno miraba hasta hace poco el recorrido de las guaguas y te sale mucho más rentable echarte a andar si es que tienes capacidad para hacerlo. O sea, era casi en todo caso, si por excursión te apetecía bajar desde Argana caminando a Arrecife, porque si no, si lo que quieres es hacer lo que la gente hace en el día a día, que es trabajar, ir a hacer la compra, ese tipo de cosas, no ha sido nunca como son las ciudades modernas, que te mueves en transporte público, o tienes opción de bicicleta, o tienes opción de caminar por sitios seguros, cómodos, etcétera. Es el conjunto de una sola cosa puede afectar a Arrecife, o sea, si solamente peatonalizar, si no se pone todo lo demás. Por cierto, una duda, las guaguas pequeñas que estoy viendo, que yo creo que esto es una buena, que creo que son eléctricas, ¿no? Eso yo creo que está muy bien, porque Arrecife no necesita, por lo menos en la zona centro, no necesita guaguas grandes, con esas guaguitas está bien, ¿o no? Depende para qué. No, por eso explique, porque mucha gente lo pregunta. Si quiere, pero bueno, primero peatonalización, luego el sistema de Tomás, transporte. Estoy totalmente de acuerdo, es decir, Arrecife tiene que caminar, valga la palabra, hacia una ciudad más peatonal, porque por distancia somos una ciudad que debe ser propensa a la peatonalización con cabeza. Es decir, ¿se concibe el tramo de la avenida Alfredo Olsen que se está peatonalizando sin la intervención previa en la calle Manolo Millares para solucionar la entrada y salida de Arrecife? No. Una vez se han acometido las obras de Manolo Millares, tiene todo el sentido de la avenida Alfredo Olsen. Antes no, porque al final lo que estaba generando es un problema en el tráfico. Entonces, las intervenciones tienen que hacerse desde ese punto de vista. La calle Canalejas, por poner otro ejemplo, tiene todo el sentido que se transforme con el acceso a vecinos y demás, porque tienes la alternativa, o bien en la calle Manolo Millares en sentido saliente, o bien en la avenida Marítima en sentido entrante. Si no, no podíamos haber peatonalizado la calle Canalejas. Y así tiene que ir caminando, es decir, cuando se hace por el Cabildo la peatonalización de Polier y Soprani, en la misma línea se tienen que habilitar las calles aledañas para que des garantía a los vecinos que viven en esa zona de que puedan entrar con su coche, con la compra, entrar, salir con una persona mayor, etcétera, etcétera. Y en esa línea es en la que se debe ir trabajando, es decir, no hay que mirar la ciudad como actuaciones puntuales, sino como un todo en el que cuando tomas una decisión por un lado tienes que dar una alternativa por el otro. Y en ese sentido yo creo que los proyectos que se están ejecutando en este momento están muy pensados. Y está muy pensado en ese aspecto, es decir, nos va a quedar en la avenida Alfredo Olsen una avenida espectacular. Hoy me veía con una gente que se dedica a la organización de eventos y me decía, oye, vamos a poder en esa zona hacer eventos, porque ahora, si se fijan, cuando pasan con la obra, se han tirado los muros y la imagen es espectacular cuando pasas por la avenida porque te da la sensación de que estás en la playa desde que entras en la avenida. Ese proyecto, la gente no ha entendido muy bien por qué se tiraron los muros, es porque se hace como una especie de escalinata. Porque se hace una escalinata de bajada hacia la playa y por así decirlo se integra la avenida en la vista al horizonte, de verdad espectacular. Ya solo haber tirado los muros, cuando se acabe la obra va a quedar bonita. ¿Planta o se va a dejar? Lleva una serie de alcorques, pero la idea es que todo eso se recupere para el tráfico del viandante y que se pueda organizar un evento en esa zona, yo siempre sé lo que digo, que el tiempo dirá y dará y quitará razones, pero inicialmente a mí la idea me gusta. Pero si no se hubiera cambiado el sentido de la calle Manolo Millares para poder entrar, para que nos entendamos todos, por la rotonda que viene hacia el Gran Hotel, no hubiera tenido sentido peatonalizar ese trozo porque generas un problema en el tráfico. Y con respecto a los vehículos eléctricos pequeños que se compraron en el mandato pasado, son vehículos para ciudades medianas, pequeñas, como es Arrecife, pero no están adecuados a los recorridos que todavía hoy tenemos funcionando, porque son recorridos muy grandes que por el volumen de barrios por los que pasan cargan mucha gente y nos estamos viendo con problemas en que en muchas ocasiones llegas a la cuarta parada y ya no tienes sitio para la quinta. Entonces, renovarla. ¿Te refieres? Son vehículos pequeños y si tú haces un recorrido que pasa por 25 paradas, en la parada quinta ya no te cabe la gente que encuentra. Dentro del coche, claro, dentro de la guagua. porque son no, por eso pregunto, que a mí me parece... Son vehículos
para recorridos más pequeños en los que haya más tránsito de gente más que bien se sube y se va. para el centro de la ciudad, yo decía. Ahora, hacía falta la renovación de vehículos y ahora el siguiente punto, porque además creo, me decía Mario el otro día, que ya están a punto de recepcionar 3 guaguas más grandes y están con el pliego de las siguientes, son vehículos que sí o sí tienen que propiciar ahora el cambio de las rutas. Por lo que decía Tomás, no puede ser que tú para bajar de Argana al centro te pegues 45 minutos en la guagua cuando caminando lo haces en 15. No tiene ningún sentido. A veces hay que renunciar a tener una parada a 20 metros de mi casa. A lo mejor tenemos que establecer radios de acción en el que se garantice que todos los vecinos tienen una parada de guagua a 150 metros de su casa, que es una distancia razonable para recorrer y caminando. Recomendable para que la gente y haga que salud. las rutas sean mucho más cortas, porque no te pegues 45 minutos en la guagua, sino si vas a tu puesto de trabajo, al colegio o a quedar con los amigos, lo puedes hacer en 15 minutos. Pues sí. Eso no sería mala solución. Usted cuando Lo que pasa es que es una solución políticamente no tiene muy difícil de tomar, porque pero al si vecino que le quitas la parada al lado de su casa, ya veremos la que... Si las pero hay que tomamos tomarla. a destiempo, sí. Si usted me toma esa decisión 3 meses antes de las elecciones, es negativo. Si usted me toma esa decisión ahora y me pone esa parada dentro de un año y yo estoy usando las 2 años, le garantizo que si una mejora del servicio, porque si no una mejora del servicio, pues evidentemente usted se ha equivocado. Pero si una mejora del servicio, el ciudadano acaba adaptándose y valorándola. Yo creo que por eso hay que actuar con una programación, al igual que usted es el concejal de fiesta. Quiere que Arrecife sea un atractivo no solamente para sus ciudadanos, sino que sea un punto de atracción. Pues lo lógico es que usted no querrá llenar de coches su ciudad cuando hace un acto, que se programe también esa llegada en guagua a la ciudad cuando hay eventos, o sea, que podamos tener una oferta especial como en el resto de los sitios. Cuando yo voy a un partido del Real Madrid y se meten 100.000 personas allí dentro, en media hora desaparecen todos. ¿Por qué? Porque el del metro, en lugar de mandar 10 vagones, manda 40. Los mete a todos y se van todos para su casa. Aquí al revés. Cuando hacen un concierto no aparece ni la guagua que pasaba otros días. Le tengo que corregir en eso, Manolo. Este año en San Ginés, especialmente los días grandes, el día del pregón de inicio, el día del pregón del concierto de cierre y el día de la fiesta de la Chola, los días que por horario además ya se había acabado el transporte urbano, pusimos servicios extra y funcionaron relativamente bien para la poca publicidad que se les dio. Es decir, la gente está ávida de eso, tal. Y además, y por la forma que tiene la isla y que tiene la ciudad como capital, somos el punto de encuentro de todas las líneas que llegan de la zona norte, la zona sur y la zona centro. Es decir, si a poquito que ampliemos los horarios en los días en los que tenemos actividad navideña, actividad de carnavales, actividad de San Ginés, o durante el año a las 12 de la noche, es decir, 2 horas más de los trayectos que vienen de Magues hasta Arrecife, desde Yaiza hasta Arrecife y desde La Santa hasta Arrecife, conseguiremos conectar toda la isla con el centro de la ciudad para que facilitemos eso. Es verdad que luego eso se encuentra con otros hándicaps, con el tema del tacógrafo, los horarios, es decir, ampliar a lo mejor 2 horas te supone duplicar la plantilla porque ya te pasas de horas y al día siguiente no tienen descanso los conductores, pero todo eso tenemos que empezar a encajarlo para que de verdad, y esto tenemos que tener un planteamiento como isla, aspiremos a tener un transporte público atractivo, porque el transporte público está ahí. Y funciona mejor o peor, pero por ejemplo en la parte turística funciona muy bien. ¿Por qué? Porque es atractivo. Porque yo sé que tengo una guagua ahora y si no la cojo tengo otra dentro de 15 minutos y si no dentro de otros 15 minutos. Y tengo horarios acorde a la actividad que voy a hacer. Las zonas rurales no tenemos esa conciencia de utilización del transporte público en Lanzarote y en eso hay que ir mejorando. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Pongo primero los servicios o primero que los use la gente? Pues tendremos que caminar a la par. Hay un tema que la gente parece que no preocupa porque parece que hay pleno empleo en Lanzarote, pero lo cierto es que todavía sigue habiendo desempleados. No se sabe cuando se necesita mucho, el otro día lo comentábamos aquí, se necesita mano de obra y tenemos que importar esa mano de obra. En Arrecife, ¿cómo está el tema del paro? ¿Quedéis? ¿Datos oficiales o percepción de lo que está ocurriendo? La percepción. Porque creo que en todo ha disminuido. El paro ha disminuido en toda Canarias, disminuyó también en Lanzarote. El paro ha disminuido y es evidente que estamos en una situación económica y de generación de empleo buena, no solo en Canarias, sino en España, y especialmente en Canarias y en Lanzarote, y en Arrecife, por ende, por porcentaje de población. Yo tengo la sensación, además, de que los números de paro que se dan no son reales. Y pongo ejemplos, es decir...
planes de empleo municipales en los que ves a personas renunciando a coger el contrato, empresas que prestan servicios para el ayuntamiento que te dicen, oye, no tienen conocidos que estén buscando trabajo, que llevamos un mes con una oferta pública y no nos ha aparecido nadie, y nos vienen gente del paro y nos dicen que no les interesa. Entonces yo tengo la sensación de que hay algo no. Es evidente que tiene que haber algo de mano de obra en B o con energía sumergida, porque no es normal, es decir, que haya demanda de empleo y que por otro lado haya gente apuntada a la En lista del paro. Arrecife hay 4.000 parados oficialmente al día de hoy. Pero yo creo que nos debemos llevar siempre por las estadísticas tradicionales y no entramos a analizar el problema real en cada momento histórico. O sea, ¿cuál es el problema de Lanzarote? ¿Que no hay trabajo o que se paga mal? ¿Cuál es el problema de Lanzarote? ¿Que la gente no trabaja o que la gente va a trabajar y se siente con esa sensación de que el sueldo no le da para atender sus necesidades? ¿Que gana más haciendo chapuzas por fuera que yendo a un trabajo reglado? Yo creo que eso también hay que analizarlo. Llega el momento en que decimos, vivimos en un sitio donde han llegado no sé cuántos millones de turistas, donde parece que todo va súper bien y en cambio a mí no me da para pagar el alquiler, no para comprarme la casita, es que no me da para pagar el alquiler o llevar el coche al taller, no para comprarme uno nuevo. Yo creo que esas cosas hay que analizarlas desde el sector público también y ver cuál es la ansiedad que tiene la gente. Si queremos una sociedad feliz, le tenemos que solucionar ese tipo de cosas a la gente. Y también hay que decir que se ha perdido calidad de vida en los últimos años. Por mucho que se haya subido el sueldo base o mínimo. Sí, el mínimo sí, pero el medio se ha subido. Pero el medio sigue igual o peor. Bueno, Tomás, la última pregunta, porque yo quería hacer una cosa política también como secretario de organización de Coalición Canaria. Bueno, Manolo decía que efectivamente una de las funciones de las administraciones públicas debería ser asegurar en la medida de lo posible o buscar la felicidad de la gente, y un instrumento importante para ello son los presupuestos. Es decir, uno planifica qué ciudad quiere a través de las perras que se gastan en cada cosa. Me imagino que en este periodo, bueno, estamos ya en octubre, por lo menos las diferentes, usted es concejal de Hacienda, creo, sí. Los diferentes concejales ya tendrán, quiero decir, hay por lo menos una perspectiva, no solo de cuándo se van a aprobar, sino de con qué visión se va a hacer ese presupuesto. En alguna partida se va a crecer especialmente porque se ha detectado, pues eso, la necesidad de un transporte más eficiente o de unas obras públicas concretas o de unos servicios sociales que, como bien estábamos diciendo, por mucho que la gente esté trabajando, sigue la gente necesitando de ellos porque no llega a final de mes o no tiene una alternativa habitacional para poder vivir. A ver, el presupuesto municipal va por varias partes. Ya hemos pedido a las áreas que hagan propuestas de necesidades. Esto es la carta a los Reyes Magos, si vamos a sumar todo. Y en parte es positivo, es decir, tener a muchos concejales con ganas de hacer muchas cosas es positivo, pero si sumas las pretensiones, nos harían falta 3 presupuestos municipales para atender a todas las demandas, y eso es buena señal. Las áreas están motivadas a hacer cosas, a presentar proyectos y a que se financien cosas. Ahora toca, somos un pacto de gobierno, sentarnos las dos partes a ver, en base al programa que nos hemos propuesto de ciudad, a qué le damos prioridad en este segundo año de mandato y a qué no. Esa parte todavía está por tenerse asentada, aunque yo creo que será en líneas generales un presupuesto muy continuista. Y después hay algo que a mí sí me preocupa mucho, que es ver qué pasa en el Estado. Hay una cosa muy importante que es la regla del gasto, que hasta ahora estaba suspendida y que permitía que con los remanentes sobrados de otros años tú los incorporas a mitad de año e incrementas partidas. Yo pongo el ejemplo del área de fiesta. El año pasado gastamos el presupuesto inicial en el mes de febrero sabiendo que podíamos incorporar remanentes para San Ginés y Navidades. Si ahora se vuelve, como parece que todo apunta, a imponer la regla del gasto, tendremos un serio problema, especialmente con el capítulo de gasto corriente. ¿Por qué? Porque Arrecife es un ayuntamiento que tiene muy amarrado su capítulo 2, es decir, entre el contrato de Urbacer, la ayuda a domicilio, el contrato de limpieza viaria y el contrato de tenencia de animales, etc. Una serie de contratos que ya son obligaciones fijas que tiene el ayuntamiento, casi que se comen el capítulo 2. Entonces, si no nos dejan incorporar remanente, el resto que te queda en capítulo 2 es muy fino y tendremos que determinar a qué áreas los movemos y con qué finalidad. Yo creo que tenemos que tender, especialmente en áreas de ocio, turismo, festejos, deportes, eventos, etcétera, a conciliar el acuerdo de la parte privada para que empiecen a apostar porque Arrecife sea una ciudad dinámica, sea una ciudad con ocio y sea una ciudad con actividades, porque al final se benefician también de ese ocio, de esa actividad y de ese dinamismo. Y si vamos a ver qué pasa con el gobierno del Estado, deciden imponer la regla del gasto, tendremos que apurar un poco los presupuestos en esas partidas
y ojalá que no, y se la lleven peleando hasta febrero o marzo a ver quién gobierna y siga la regla del gasto suspendida y podremos incorporar remanentes. No es previsible, porque Europa ahora está intentando recortar y muchos creen que todo el dinero que vino de Europa a España pues no se ha aprovechado bien, no se ha modernizado el país como era lo ideal o era los objetivos que se persiguen con esos fondos. En Lanzarote no hemos hecho nada. Prácticamente en Lanzarote 4 años yo creo que muy poco se ha hecho con ese dinero, si es que se ha hecho algo, la verdad es que no lo sé exactamente, algo se habrá hecho, me imagino. El tema, porque nos quedan 3 minutos, políticamente ayer, bueno, ya Coalición Canaria se entrevistó con el rey en la consulta que están haciendo para el tema de si apoyan o no apoyan a Pedro Sánchez y mantuvo una actitud ambigua. ¿Esa es la que usted cree que es la que tiene que mantener Coalición Canaria? Ni sí, ni no, ni negro, ni blanco. Para empezar, ahora hay un nuevo candidato a la presidencia del gobierno al que hay que escuchar y ver qué propuestas tiene para Canarias y qué intencionalidades tiene con la agenda canaria que como partido representante de Canarias hemos marcado. Al señor Feijóo cuando tocó el momento y ahora al señor Sánchez cuando le toque. Todavía no ha llamado a la puerta de Coalición Canaria el señor Sánchez, entiendo que lo hará en estos días. Pero desde luego nuestra posición dependerá mucho de su posición con Canarias. ¿Se refiere a si se cumple o no con la famosa agenda canaria? La agenda canaria, los 800 millones que prometieron cuando buscaron nuestro voto para aprobar los presupuestos y que todavía no han transferido a las cuentas canarias. ¿Qué va a pasar con la migración? No se concibe que nosotros hagamos de nuevo presidente a Pedro Sánchez sin un plan para la migración canaria y para la problemática que estamos teniendo. Todo eso hay que hablarlo. Entonces, claro, pero eso, la posición debe ser... lo aguanta todo, don Elladay, usted lo sabe. Bueno, lo aguanta todo, pero se prevé que si hay gobierno... De hecho, hay dinero que tenía que enviarnos ya de la agenda 800 canaria, millones de euros. Y no ha llegado. Pero, don Jorge, si se... Es decir, y estaba firmado se conforma en el apoyo gobierno, de los presupuestos. Si se conforma gobierno va a ser una legislatura de mucha negociación parlamentaria, muchísima, porque las mayorías y los socios de gobierno que el señor Sánchez va a tener que asumir son socios de gobierno. Va a tener muchos platillos. Bantante complicados. No recuerdo como antiguamente en la posición en la que muchos platillos y tenía que estar dándole vuelta. En la posición en la que todo. estamos puede ser una posición muy buena para Canarias y cuidado. Parece que los catalanes empiezan a incrementar su grado de demanda. Yo creo que buscando precisamente la justificación de una abstención que no de un voto a favor, y en ese escenario el voto de la compañera puede ser muy decisivo para el señor Sánchez y eso puede ser muy bueno para Canarias. Vamos, el problema es que aunque se apruebe la amnistía, ustedes, si la agenda canaria se cumple, ustedes lo apoyarían. Porque digo esto porque creo que tengo una pequeña... La amnistía no la puede aprobar realmente. Que digo que la amnistía como tal, bueno, para empezar ha dicho que va a consultar al Constitucional. Bueno, y el Constitucional lo controla ya el amigo Pedro. Vamos a ver qué dice. Don Manuel Fajardo no se quiso, son de los que saben nadar y guardar la ropa. Le preguntamos si la aprobación de la amnistía sería constitucional. Hay 3 fuerzas que son monolíticas, que son Vox, PP y UPN. Luego sabemos otra que no se sabe nunca dónde está, que es Coalición Canaria, y luego están el resto. Creo que es un tema que va a tener que decidir el Tribunal Constitucional porque es un tema muy complejo y por tanto no me atrevo, pese a tener conocimientos en derecho, a afirmar con rotundidad una posición que yo pudiera considerar definitiva. Es cierto, tengo mi opinión particular, pero expresarla públicamente me parecería un atrevimiento. Yo, desde luego, me quedo espantado al ver tantos catedráticos de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional en las tertulias de las diferentes televisiones y radios. Bueno, eso no va por Tomás López ni por nadie, eso va por otros tertulianos a nivel nacional. Pero bueno, él dice que, a Manolo, quien lo conoce, que ya muchos años, cuando él dice esto, es que él cree que se va a aprobar y que es constitucional, porque va a ir al Constitucional, precisamente, que está controlado por el Partido Socialista. Bueno, por el voto progresista, digamos. Yo, sinceramente, creo que es un tema que tienen que estudiar quienes realmente tengan la capacidad de estudiarlo. No solo de amnistía sí o amnistía no, indulto es otra cosa, sino de las consecuencias que tiene para un sistema democrático una ley de amnistía. Ojo. No estamos hablando de permitir que las personas que cometieron un delito ahora ya no paguen por el delito. No. Estamos hablando de borrar el delito a esas personas. Y estamos hablando de temas mayores cuando estamos hablando... Y que la amnistía tiene que especificar exactamente o va a ser total. Yo no sé, para todo el mundo, porque eso no es fácil. Porque, por ejemplo, cuando hubo la amnistía famosa, cuando se pasó de una dictadura
a un Estado democrático, hubo una amnistía generalizada y salieron presos de todos los sitios y tal. Presos y dejaron de seguirse aquellas personas que habían cometido claro, delitos que políticos. habían sido definidos por un Estado pues, dictatorial. Pues, ahí sí tenía su sentido. Igual que yo podría entender una ley de amnistía si fuera creado o fuera fruto de una negociación para estabilizar las comunidades y llegar incluso, si se quiere, a una ley de referéndum. Oye, que tienen que sacar el 60%, como lo tiene Canadá, como lo tiene el Reino Unido. Pero a mí lo que me parece poco ético es que se llega a este tipo de negociaciones porque les hace falta el apoyo para ser presidente de España. ¿Qué es lo que Eso yo creo? me parece una situación muy endeble para una cosa tan importante. El PSOE no se metería en este berenjenal si no le hiciera falta los votos de Jun. Rápido, sí, a lo que digo yo también Manolo. pienso no, lo que hizo Manolo no, al papel que ha jugado Coalición Canaria. Es que yo he echado también mucho de menos que durante estos meses, pues ya llevamos meses después de las últimas elecciones, pues a lo mejor no se hubiese hablado más de Canarias y menos de la amnistía, porque es que el voto de Coalición Canaria, es que claro, si lo sumas al lado de los perdedores, yo la verdad que ahí nunca entendí qué pinta, ¿no? O sea, pero ahora puede estar otra ahora vez. va a tirar, pues ahora a ver si nos ponemos a hablar, porque claro, mientras estamos hablando de la amnistía, de lo que le pueda pasar al señor Puigdemont y a 4 sí, pero no son unos cuantos, son igual hasta 150 con alcaldes y demás, y entiendo que es un tema que en Cataluña pues tiene su público y que es necesario que se trate seguramente para muchos catalanes. Pero es que mientras tanto tenemos una emergencia habitacional en Canarias brutal, una emergencia humanitaria con el tema migratorio exagerado, las perras que deberían estar en este archipiélago y no están, y no oigo hablando a nadie de eso, y se supone que hay un voto que, siendo favorable, a lo mejor haría que no sean tan importantes los votos catalanes, y el que siempre se hable de los mismos y de lo mismo, y siempre los del norte, que al final tienen más solucionadas las garbanzas que uno, pues me molesta, y eso creo que Coalición Canaria no sé hasta qué punto lo ha sabido No jugar tenemos este tiempo, pero si quieres decir 20 segundos algo a Tomás. Sí, son los diputados canarios, y abro comillas y cierro comillas, son 8. No Sí, es solo sí, la pero de Coalición digo, de Canaria. formación política que Afortunadamente, vota, cuando sale Los diputados canarios son 15. Bueno, por la Oye, provincia por de la Las Palmas. Afortunadamente, no se nota, ¿eh? Afortunadamente No se nota. cuando se habla de Canarias es cuando sale la única compañera de Coalición Canaria, y seguirá siendo así, y ojalá se tenga que oír hablar mucho en estos días hasta la votación de la investidura del señor Sánchez, de la agenda canaria en la que se incluyen, entre otros, esos temas que usted está comentando. Al señor Fajardo, la hemeroteca es muy jodida, y perdónense la expresión, y hace solo unos años el señor Fajardo estaba hablando de determinados indultos y se mojaba bastante más desde el punto de vista jurídico y de jurista experimentado. Bueno, en general el PSOE, los altos mandos decían que la amnistía, lo decían antes de las elecciones, era ilegal, que no se podía contemplar, y ya no digo nada del referéndum, que decían que no está en la Constitución, tendría que cambiarse la Constitución. Yedey, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a seguir trabajando por Arrecife y para Arrecife. Don Tomás López, muchas gracias. También a don Manuel García, Deni. Nosotros volvemos, y no es una amenaza, mañana a la misma hora. Buenas tardes.